Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Y esta es nuestra última lección de este trimestre. Pero hemos tenido un estudio fascinante donde hemos aprendido muchas cosas. Vamos a continuar, por supuesto. Pero en esta última semana tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título El testimonio de Jesús. Es un tema que a mí muy interesante. Pero antes de continuar con nuestra lección, vamos a ver cuál es el texto que vamos a estar aprendiendo esta semana. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, verso número 17. Y leemos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso número 17, el cual nos dice de esta manera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo, pueda bendecirnos. Y al estudiar su palabra queremos pedir que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Y de qué estaremos hablando esta semana? Pues vamos a ver el resumen de lo que vamos a estar hablando. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 332 y nos dice así: el conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido, este conocimiento renovará el alma a la imagen de Dios. Comunicará a todo el ser un poder espiritual divino. Esto es, el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios fue revelado por medio de Jesús. Y todos los que han de ser salvados van a tener ese conocimiento que es el carácter de Dios. De estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que es el apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Comunicación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se comunicaba Dios con la humanidad al principio y qué provocó que dejara de hacerlo? ¿Y por qué es importante? Esto es, según la palabra de Dios, ¿cómo Dios se comunicaba al principio? Y después, ¿por qué ya no se comunicó de esa manera? Porque esta forma es importante. Vamos a tratar de analizar estas cosas en la palabra de Dios. Y para ello quiero que me acompañéis a leer lo que está escrito allá en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, en el verso 8 hasta el verso 10. Y ahí leemos de esta manera. Entonces oyeron el andar de Dios el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La Biblia nos dice que Dios hablaba con el ser humano, ¿cierto? Pero ahora apenas escuchaba su voz. Dios le preguntó: ¿dónde te encuentras? Y él dijo: tuve miedo porque estaba desnudo. La forma en cómo se comunicaba a Dios era una forma directa. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Y ahí vamos a leer el verso número 2. Y ahí leemos así: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar.
La Biblia también nos dice y nos especifica que por causa del pecado, por causa de la maldad, Dios ha escondido su rostro de nosotros. Ya no le podemos ver. Pero además dice que ha hecho ocultar su rostro de vosotros para no escuchar. Esto es, ahora no escuchamos tampoco la voz audible de Dios. Es una cosa interesante lo que está pasando y cómo esto va escalando más. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a tratar de investigar un poco más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17. Y allí vamos a leer el verso número 3. Y leemos así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra de Dios nos dice que la vida eterna consiste en conocer a el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esto es, el ser humano se comunicaba con Dios cara a cara. Después, cuando quedó en pecado, el ser humano dejó de comunicarse con Dios cara a cara, apenas escuchaba la voz. Pero el pecado aumentó y ahora el ser humano ni siquiera puede escuchar la voz de Dios. Pero ha enviado a Jesús para que podamos tener otra vez comunicación con Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es muy importante de entenderlo para que podamos nosotros mantener ese canal abierto de comunicación. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿De qué manera ha dado Dios mensajes a los profetas para que los transmitan y por qué son necesarios? Esto es, Dios ya no se puede comunicar o no se comunica con el ser humano cara a cara o frente a frente. Así que Dios ha dado mensajes a los profetas. Pero ¿de qué manera le da los mensajes a los profetas? ¿Y por qué son necesarios estos mensajes? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer juntos el siguiente párrafo que se encuentra ya en el libro de Génesis, capítulo 18, versos 18 y verso 19. Y dice así. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿por qué yo lo elegí o conocí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él? La Biblia nos habla que Dios se comunicaba con los profetas, con sus siervos, y las cosas se cumplían en ellos. Muy bien, pero dice que Él también mandaba estos mensajes para que enseñe a las personas a servir el camino del Señor, a andar en lo que es recto y justo, y para que se cumpla lo que Dios ha hablado por medio de ellos. Pero todavía hay más. La Biblia tiene más información importante que debemos saber. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 21. 1:21. Y miren cómo dice. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora sabemos cómo es que Dios se comunica con el ser humano. Esto es, Dios, a través del Espíritu Santo, habla con los seres humanos, y así es como trae la profecía. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? Bueno, a través del Espíritu Santo pone cosas para hablar en ellos. Pero todavía hay más información. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso número 24. Y ahí leemos de esta manera. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Pero para los que se están siendo salvos es poder de Dios. Porque está escrito,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Porque como el mundo en su sabiduría no conoce a Dios en su divina sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropiezo, y para los gentiles necedad, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La Biblia nos dice entonces que Dios llama no a los eruditos apenas, pero también a los más humildes, a los que son considerados que no saben nada. Y se comunica Dios con ellos. Y ellos traen lo que se conoce como el poder de Dios, que es sabiduría de Dios. Muy bien. Es interesante entonces cómo Dios se comunica, y esto es importante. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 655. Y nos dice así: la Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que asombra y encanta los intelectos más altamente cultivados, al par que habilita a los humildes e incultos para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente expresadas abarcan temas tan elevados, tan extensos, tan infinitamente más allá del poder de la comprensión humana, que podemos aceptarlos únicamente porque Dios los ha presentado. Entonces muchas personas van a decir, bueno, ¿por qué la Biblia contiene todo? Bueno, nosotros creemos por fe que la Biblia contiene la información importante para la salvación del hombre, en diferentes temas, en diferentes tópicos que podamos elegir. Y es tan simple y tan sencillo que cualquier persona lo puede entender. No necesita usted ser un erudito, necesita tener el deseo de aprender para poder comprenderlo. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 655, nos explica: así se nos abre el plan de la salvación para que cada alma pueda ver los pasos que ha de dar en el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de salvarse de la manera que Dios ha indicado. Sin embargo, debajo de estas verdades tan fácilmente comprendidas, hay misterios que ocultan su gloria, misterios que sobrepujan la mente en sus investigaciones. Aunque inspira reverencia y fe en el que busca sinceramente la verdad, cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más profunda se vuelve la convicción de que es la palabra del Dios viviente. Esto es, tan sencillo es de entenderlo, pero también entraña informaciones muy profundas, y cuanto más le estudias, más te convences que es la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante que ahora Dios, cómo se comunica con el ser humano, cómo se comunicó con el ser humano, pero cómo aún nos sigue hablando en la actualidad. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuántos del pueblo de Dios deberían haber sido profetas? Esto es, hoy día vivimos en un tiempo donde la mayor parte de personas dicen yo soy profeta, aquel es profeta. ¿Cuántos en el pueblo de Dios deberían de haber sido profetas? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Números, capítulo 11, y allí vamos a leer los versos 24 al verso 29. Y leemos de esta manera.
Salió Moisés y dijo al pueblo la palabra del Eterno, y reunió alrededor del santuario a 70 ancianos del pueblo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a profetizar. Habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y Medad, sobre quienes también reposó el espíritu. Estaba entre los inscritos, pero no había salido a la tienda. Y ellos profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus hombres electos, dijo: Señor mío, Moisés, impídeles. Y Moisés respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá que todo el pueblo del Eterno fueran profetas, que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. La palabra de Dios nos dice que ojalá todos fueran profetas, pero para ser profeta el espíritu de Dios tiene que estar sobre ti. ¿Nos damos cuenta? Entonces es un asunto muy interesante que ¿cuántos pueden ser profetas? ¿Cuántos deberían de ser? Bueno, si el espíritu está sobre ti, puede serlo, pero tiene que estar sobre ti. ¿Nos damos cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda acompañar, pueda guiarnos. Hemos estudiado su palabra y queremos pedir que nos ayude a comprenderla y vivir por la fe en ella. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.